Hola a todos y a todas desde oposicionbomberoonline.org. En este caso vamos a ver un breve fragmento de la clase de la sesión 70, la cual trata sobre materias peligrosas. En este caso, este fragmento que vamos a ver a continuación de esta clase trata sobre las divisiones de la clase 1. Como ya os he comentado, este fragmento está dentro de dicha clase, la cual tiene una duración aproximada de unas 2 horas. A continuación podéis ver los temas que se han tratado en dicha clase. Vamos a ver la definición que nos hace, y en este caso es complicado porque, como ya os he dicho, el ADR está originalmente redactado en inglés y nosotros lo traducimos al castellano. La traducción es bastante estricta, pero es complicado a veces concretar todos los términos, ¿vale? Lo digo porque cuando hablemos de explosión o hablemos de... Sobre todo hay dos divisiones que generan un poco más de conflicto, que es la 1.4 y la 1.6, que realmente leídas es difícil decir cuál es más peligrosa que otra, ¿vale? Lo digo porque el concepto de peligrosidad aquí va a ser muy importante, porque ya adelanto que la placa etiqueta, digamos, va a aparecer de la clase o de la materia o del objeto más peligroso. Por lo tanto, esta clasificación de peligrosidad es muy importante tenerla en cuenta en esta clase, la clase 1, que hablamos de las divisiones. Vale, la clase 1.1. En esta clase son materias o objetos que tienen, importantísimo, con riesgo de explosión en masa, es decir, que puede reaccionar químicamente todo el contenido catalogado dentro de la división 1.1, en vez de que, por ejemplo, solamente reaccione químicamente un bulto, ¿vale? Por lo tanto, una vez que se produzca una reacción de una sustancia, se produciría de forma casi automática, en un breve cortísimo de tiempo, la explosión de todo el contenido, ¿vale? De forma progresiva, pero en muy poco tiempo. Entonces, las materias y objetos de la clase 1.1 tienen riesgo de explosión en masa, ¿vale? Por eso, dentro de la peligrosidad, llevamos adelantando un poco, estarían como las más peligrosas. Vale, luego tenemos la 1.2, ¿vale? Que habla de un riesgo de proyección, es decir, que exista una onda expansiva que arrastre objetos y que los expanda de forma violenta, que pueden generar daños. En este caso es importante, sin riesgo de explosión en masa, ¿vale? Estos conceptos son muy importantes para luego clasificar su peligrosidad. La clase 1.3 dice riesgo de incendio, ¿vale? En este caso, supuestamente no existe el riesgo de proyección como tal. Por supuesto, siempre habla de una onda expansiva, pero no se considera como proyección, ¿vale? Digamos que aquí, dependiendo un poco de cuando se hace una materia o un objeto, se le incluye en una división o en otra después de las pruebas que se ha realizado, ¿vale? Por lo tanto, tampoco vamos a entrar en detalle, pero existe un riesgo de incendio sin un riesgo de explosión en masa, y también la onda expansiva es menor que en la división 1.2 y por lo tanto se considera que hay un ligero riesgo de proyección, pero no un riesgo específico de proyección, ¿vale? Esto va a ser muy importante porque luego, cuando veamos la peligrosidad, vamos a ver dónde se engloba cada una de estas. La 1.4 realmente es complicado de entender solo con lo que nos dice la ADR, porque nos dice, bueno, entre otras cosas, dice pequeño riesgo de explosión, y que es pequeño, ¿no?, en caso de ignición o cebado durante el transporte, ¿vale? Los riesgos se limitan a los bultos. En las otras divisiones se habla de si existe riesgo de explosión en masa o si no existe riesgo de explosión en masa. En la 1.4, no se dice esto como tal, pero al decir que los riesgos se limitan a los bultos, se entiende que no hay riesgo de explosión en masa, ¿vale? Y luego aquí este pequeño riesgo de explosión, pues ya es una interpretación, ¿vale? Que lo vamos a ver luego a continuación para cuando veamos la peligrosidad, porque esto que pongo en azul, ¿vale?, eso no está escrito literalmente en el ADR, ¿vale? Eso se ha utilizado en muchos sitios para poder diferenciar una división de otra, ¿vale? El riesgo es casi despreciable, ¿vale? Por eso, como vemos, se ha puesto en peligrosidad la que menos,
¿vale? Aquí está el problema, este es un problema del ADR, pero bueno, tenemos que tratar de interpretarlo. Vale, luego tenemos la 1.5, la cual son materias y objetos muy poco sensibles, pero ojo, con riesgo de explosión en masa. Por eso, aunque son poco sensibles a que se produzca esa reacción química, necesitan un estímulo mayor que la división 1.1, pero tenemos un riesgo de explosión en masa, por eso en el orden de peligrosidad se colocan la segunda, solamente está por delante la división 1.1. ¿Vale? Tiene muy poca probabilidad de detonación, pero cuando lo hace de manera genérica todo el contenido, ¿vale? Por lo tanto, es bastante peligrosa a pesar de que es poco sensible. Y luego tenemos la 1.6, que si vamos literalmente es extremadamente poco sensible. Aquí tenemos el concepto de pequeño riesgo de explosión y el concepto de extremadamente poco sensible, aquí sí que especifica sin riesgo de explosión en masa. Luego lo que nos dice tampoco nos da excesiva información. Probabilidad despreciable de cebado o de propagación accidental, incluso nos puede liar. El riesgo queda limitado a la explosión de un único objeto, ¿vale? Esto que está en azul, como ya os he dicho, no está puesto literalmente en el ADR, pero nos va a servir en función de la peligrosidad para entender un poquito quizás de qué nos está hablando, aunque en la clase, vamos a limpiar un poco esto, la clase 1.4 y 1.6 realmente, según la definición que nos ha dado el ADR, es muy difícil catalogarla en peligrosidad. Simplemente decir que la división 1.6 es más peligrosa que la división 1.4. Por eso en diferentes manuales se ha interpretado, ¿vale? Estamos haciendo siempre una interpretación, la clase 1.6 extremadamente insensible y la división 1.4 sin riesgo considerable, ¿vale? La 1.6 es más peligrosa que la 1.4. Es muy difícil verle el detalle, ¿vale? Sinceramente es pequeño riesgo de explosión, extremadamente poco sensible. ¿Cuál es más peligrosa? Con la definición no lo vamos a conseguir, por eso hemos dado esas otras anotaciones. Lo importante es saber que la 1.4, aunque no especifique que no tiene riesgo de explosión en masa, no tiene riesgo de explosión en masa, ¿vale? Porque el riesgo está limitado a los bultos, ¿vale? Eso sí que lo dice la ADR. Aquí.